Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué lado de la galaxia están siguiendo esta sesión. Bienvenido y bienvenida, gracias por vuestra asistencia. Gracias especialmente también a nuestra ponente de hoy, Montserrat Galcerán Huguet, que no es exactamente, como decía ayer con Aurora, una bienvenida porque ella ya ha participado de estos seminarios en la última edición. Y bueno, pues además es una de las personas que ha acompañado también este proceso intelectual de la poscolonialidad en el Estado español ya desde hace muchos años. Yo estoy muy agradecido y ella sabe que a mí sigo mucho su trabajo, y además en varios ámbitos, en este que nos viene a presentar hoy, pero también el de su crítica a la universidad, sus textos sobre universidad neoliberal y otros textos sobre anticapitalismo que sigo desde hace mucho tiempo. Especialmente me gusta la sesión de hoy, que ya lo habíamos intentado en otro momento, pero había otros temas. Hoy nos trae un libro que es La Bárbara Europa, un libro que ella publicó ya en 2016 y que de alguna forma supuso un primer toque de queda, un primer faro a todas las discusiones sobre poscolonialismo que se estaban produciendo en el ámbito del Estado español, ¿no? Ella y yo, y con otra gente, también con Elena, siempre discutimos que el Estado español está siendo uno de los últimos en incorporarse a la producción de un pensamiento poscolonial, ¿no? En tanto países de nuestro entorno como Marruecos, Portugal, Inglaterra, Italia, ya tienen una pequeña tradición de estudios postcoloniales en el ámbito del Mediterráneo occidental, pero el Estado español, sin embargo, no se ha incorporado de esa misma forma, y los trabajos que hay son trabajos muy, digámoslo así, o sea, como reflexiones como el trabajo de Montserrat o el trabajo que hicieron Cairo y Ramón Grosfoguel en el 2010, Descolonizar Europa, descolonizar la modernidad, pero el Estado español de alguna forma no se ha dado una discusión colectiva, ¿no? Quizá porque, como hablábamos en otras sesiones, no hay ni siquiera una periodización sobre qué significa el imperio, el imperialismo español, el colonialismo, el poscolonialismo, cuándo empezó el poscolonialismo español, y además porque pues los marxismos en el Estado español tampoco han tenido muy en cuenta la cuestión racial, que es uno de los puntales fundamentales de la discusión poscolonial, o sea, cómo se cruza la cuestión del racismo y la cuestión del capitalismo en los procesos de formación de la modernidad occidental, tanto en América Latina como en el Estado español, como en otros contextos. Por lo tanto, el libro de Montserrat, muchos ya lo conoceréis, fue una primera aproximación, un primer golpe de luz para mucha gente, y hoy sigue siendo una de las pocas publicaciones que hay de una persona del Estado español que le entra fuerte a la discusión y exponiendo algunas de las corrientes. Y yo creo que continuar ese trabajo, prolongar este libro, es parte de las tareas, ¿no? O sea, que haya un nuevo escenario de publicaciones, de reflexiones, de textos sobre el Estado español que continúe. O sea, Montserrat ya nos lanzó el reto en 2016 y ahí queda el reto hasta que de alguna forma nos animemos a que haya más publicaciones, más textos. Y bueno, yo le agradezco mucho su libro, se lo he dicho muchas veces, porque aunque parezca que es un libro que se quedó ahí, yo creo que en absoluto es un libro que mucha gente leyó, que mucha gente tuvo en sus manos, a partir del cual mucha gente ha pensado. Y yo creo que aunque parezca un proceso lento, yo creo que ese libro ha contribuido a que mucha gente en nuestras tesis doctorales nos animásemos a meterle una mirada postcolonial que sin este libro no hubiese parecido como demasiado lejano, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho ese libro y le agradezco mucho que haya venido también hoy a presentarlo, porque, como digo, el reto al que convoca el libro tiene total actualidad, que es continuar esa discusión que no se ha dado aún. Por tanto, el libro es totalmente actual y a lo que convoca sigue siendo también actual. Y además de eso, también me gustaría señalar una cuestión que hemos puesto ya de relieve en este seminario en diferentes sesiones. Yo creo que Montserrat es uno de los grandes, vamos a decirlo así, sin que parezca algo que no es, uno de los referentes a la hora de conjugar compromiso intelectual y compromiso de transformación social, ¿no? Siempre hemos hablado en estas sesiones de que el poscolonialismo, en la medida en la que está conectado con los debates que movilizan a las grandes masas sociales, es un pensamiento vivo, es un pensamiento de transformación, es un pensamiento que se siente interpelado por la justicia social y por las transformaciones a las que, de alguna forma, las clases sociales están convocadas. En el momento en el que el postcolonialismo se desconecta de esos debates de las masas sociales o de la sociedad, el postcolonialismo se encierra en los departamentos, en discusiones más culturalistas, más
de alguna forma más en su pequeña parroquia postcolonial, y eso, sí eso lo hemos visto en diferentes contextos, ¿no? Autores que de alguna forma se han desconectado y lo postcolonial ha quedado como encerrado en la despensa académica, como si fuese de una pieza de museo, ¿no? Yo creo que Montserrat, su trayectoria política, su trayectoria, su compromiso militante también demuestran que solamente un compromiso activo con la sociedad, con la transformación social, con la justicia social, nos puede hacer producir un pensamiento crítico vivo y que interpele a los grandes temas de nuestra época, ¿no? Que interpele a los temas como las luchas anticapitalistas, como el feminismo, el antirracismo, el poscolonialismo. Y yo creo que esa lección la tenemos que anotar fuerte, porque en la academia se privilegia siempre lo contrario, ¿no? Un saber abstracto, un saber de una persona que no tiene opinión, que no se ha construido una opinión. Y yo creo que esas experiencias vitales de implicación corporal en los procesos de transformación también construye una determinada forma de ver el mundo y una determinada forma crítica de ver, interpretar y representar el mundo, por supuesto también en el ámbito de la escuela postcolonial. Entonces, yo lo pongo en valor y resalto la importancia que tiene ese tipo de compromiso a la hora de producir un pensamiento vivo, y con esto pues ya me despido y le dejo la palabra a Moisés. Muchas gracias, Moisés, por estar aquí, como siempre, por tu apoyo, como siempre, y adelante. Pues muchas gracias a Javier y a todos y todas las que estáis ahí. Y bueno, el libro lo tenéis. No voy a hacer un resumen del libro, sino algunas reflexiones y desarrollos que están en el libro, pero que tienen más que ver con esos planteamientos. O sea, a ver, yo empezaría diciendo que este libro para mí fue también un cierto reto, porque fue resultado del encuentro con las teorías postcoloniales y descoloniales. Y en la introducción, yo creo que lo digo, representaron un cierto shock, porque, claro, son teorías muy críticas con la tradición del pensamiento eurocéntrico, que quieras que no es nuestro sustrato, o sea, como experta en filosofía y sobre todo en filosofía continental y filosofía contemporánea, pues el pensamiento europeo y el pensamiento filosófico europeo era algo que bueno, que siempre discutes con él y te sientes más cercana a unos a otros que a otros, pero quieras que no, forma parte de la propia trayectoria. Verlo impugnado de esa forma desde unos ojos externos a la propia tradición europea, pues ya representó como un primer shock. Por otra parte, hay una crítica dura o fuerte a la propia corriente marxista, cuyo eurocentrismo y cuya ceguera frente al propio fenómeno colonial se pone de relieve, lo cual también pues, te hace pensar, porque también he trabajado mucho sobre Marx y sobre la tradición marxista, y también hay una crítica feminista de feminismos poscoloniales y descoloniales que también de alguna manera me interpelaba, como porque sabéis que hay un feminismo poscolonial y descolonial que de alguna manera también critica ese feminismo del primer mundo, ¿no? Y por debajo de todo eso estaba toda la cuestión del racismo, la cuestión de la raza, la cuestión racial, la discriminación, etcétera, que es un tema absolutamente de actualidad, porque quieras que no, se enfocan estas cuestiones desde prismas, en el mejor de los casos, humanitarios y en el peor de racismo absoluto, pero sin dar la palabra al subalterno, pudiéramos decir, ¿no? Al colonizado, al migrante, etcétera, ¿no? Tratándole siempre con una mirada, en el mejor de los casos, benevolente y paternalista, y en el peor, absolutamente deshumanizadora. Entonces, claro, era mucho el reto que me planteaba ese tipo de pensamiento. Es verdad que en un determinado momento, incluso el postcolonialismo, más que las teorías descoloniales, pero ya estaba entrando en ese frigorífico académico al que se refería Javier, que parecía que de alguna manera pues estaba perdiendo la vinculación con los movimientos sociales y con las luchas políticas, y también constituía como una especie de archivo de temas nuevos, interesantes, pero un poco a la moda. Y eso hasta cierto punto tampoco me gustaba. De ahí
Bueno, y gracias a la ayuda de Grossfogel, que ¿no? luego por la tarde estará aquí, y que es además un gran amigo. Entonces también el contacto, la oportunidad de poder en Berkeley poder utilizar la biblioteca, estuve en un seminario con ellos, es decir, ver no solamente el lado más académico de todas estas posiciones, sino también su eficacia o su introducción, su uso en las luchas del momento. Y todo eso me hizo pensar en la necesidad de escribir esta especie de libro que es casi una introducción al pensamiento postcolonial y excolonial para españoles, porque también me llamaba mucho la atención el que siempre que con Ramón habíamos hecho algún ensayo de seminario o de taller sobre el tema, suscitaba las más profundas y viscerales reacciones. O sea, era como casi el y tú más, ¿no? O sea, desde posiciones ad hominem, como tú, por muy puertorriqueño que seas, gran profesor en la Universidad de Berkeley, te atreves a criticarnos a nosotros, que somos de una universidad poco menos que provinciana, llamarnos imperialistas y colonialistas y no sé qué más, a posiciones menos ad hominem, pero también muy defensivas, sobre pues cuándo nace la antropología, etcétera. O sea, siempre la experiencia era, bueno, y no digamos también con feministas compañeras, la reacción siempre era muy dura. Entonces me planteé, a lo mejor es interesante acercarnos a estos temas, a estas cuestiones, sin tanta carga defensiva, ¿no? Sin tanta carga reactiva, intentar analizarlas desde un punto de vista de qué es lo que nos pueden aportar, puesto que evidentemente como europeos y europeas somos parte de esa historia. De ahí un poco la cuestión del libro, ¿no? O sea, el propio título, hablar de la bárbara Europa, pues implica situarse en unas coordenadas que no son las habituales, porque el título debería que ser la civilizadora Europa y no la bárbara Europa. Cuando ya lo planteas así, es que de alguna manera estás planteando o estás viendo la historia europea desde fuentes no europeas, que contrastan con ese relato hegemónico sobre las bondades de la cultura europea, porque estás poniendo de relieve no solamente estas hipotéticas bondades de la carga civilizadora de todo el colonialismo, sino sobre todo estás poniendo de relieve los efectos devastadores de la historia europea, ¿no? Efectos que son resultado de prácticas coloniales e imperialistas que las potencias europeas han desarrollado durante innumerables siglos, ¿no? Y significa hablar de estas prácticas que explotaron al resto del mundo en beneficio de las potencias europeas, quitándoles ese lenguaje mistificador sobre la gran tarea civilizatoria. Y eso lo vemos inclusive en prácticas que podrían parecer más inocuas, ¿no? Entre poner una estatua del Señor de la Legión o quitar la estatua de Colón, ¿no? Es decir, hay ahí un mensaje, es el mensaje que se está dando a la ciudadanía y a las nuevas generaciones de que personajes explotadores y esclavistas como el Marqués de Comillas no debería tener una estatua y en cambio personajes o personas que han luchado por los derechos de las poblaciones colonizadas y en las luchas contra la colonización sí merecerían tener, porque sí pueden ser héroes y heroínas importantes para nuestra memoria, ¿no? Y actualmente yo creo que tomarse en serio estas historias es más necesario que nunca, no solamente porque persiste el expolio en grandes zonas del planeta, sino porque además los herederos, los sucesores de esos colonizados están entre nosotros en las grandes ciudades europeas. Son nuestros vecinos y convecinos que llevan una carga histórica sobre sus hombros muy distinta de la nuestra y eso afecta a las relaciones inclusive de convivencias, ¿no? Hay mensajes racistas, podríamos decir tácitos o a veces subliminales que están por ahí incluso en la terminología, ¿no? Ese sudaca que ha venido aquí y que no sabe nada o etcétera, ¿no? Tantas expresiones coloquiales que de alguna manera forman parte de esa herencia colonial y que, por supuesto, la persona afectada lo recibe en primera persona, pero que el emisor, incluso en algunas ocasiones, no es consciente de ello, ¿no? Es muy difícil o nos está costando
poner de relieve ese racismo institucional tan absolutamente arraigado en la sociedad española y al cual muchas veces no se le da visibilidad, ¿no? No parece importarle a nadie y que sin embargo impregna nuestras prácticas. De ahí que pensé que realmente poner en tela de juicio ese pasado glorioso del imperio hispano desde los ojos de los colonizados era importante, y en la medida en que España pues, es una provincia europea, implicaba también poner en cuestión el discurso colonialista del conjunto de Europa. Aquí me tropecé con algunas cuestiones que son, o sea, ya os he dicho, no voy a hacer un resumen del libro, lo tenéis ahí, si luego en el debate queréis que insista más, pues puedo insistir en algunas cosas. Yo he trazado algunas coordenadas que me parecían importantes. La primera es una cuestión que, sobre todo al inicio de este análisis, me llamaba mucho la atención, que era el hecho de que el colonialismo y la teoría sobre la supremacía blanca europea es coetánea de la Ilustración, lo que no deja de resultar curioso, porque claro, la Ilustración es una, digamos, una corriente filosófica, una corriente de pensamiento, una corriente histórico o teórico-histórica que defiende la racionalidad humana por encima de todas las cosas y el hecho de que todos los seres humanos, en tanto que tales, ¿no? Y en tanto que seres pensantes, compartimos una misma racionalidad, una misma razón, por decirlo así, y que sin embargo esa misma teoría sancione la diferencia entre unos seres humanos y otros, no solamente entre varones y mujeres, lo cual ya llama la atención, sino también la diferencia racial. Y ahí esa cuestión pues me resultaba chocante. Al analizarla más en detalle, me di cuenta de que en el caso de las mujeres es un poco diferente, porque la diferencia se marca en función de la diferencia entre razón y sensibilidad y sentimiento, de tal manera que los ilustrados establecen una diferencia. Los varones son por definición seres racionales, las mujeres somos por definición seres sensibles y sentimentales. Es decir, toda la teoría romántica y de la feminidad y todas estas cosas arranca en la Ilustración como marca diferencial de lo que es ser mujer frente a la racionalidad que caracteriza al varón. Y ahí esa, digamos, teoría básica de que todos los seres humanos somos racionales permite esa diferenciación, porque claro, los varones son más racionales que las mujeres y a partir de ahí pues ya puedes sacar todas las consecuencias que quieras. En el caso de las personas racializadas en negativo, porque claro, todos estamos racializados, pero unos en positivo y otros en negativo, pues la diferencia es de corte histórico y no de corte, podríamos decir, idiosincrático. O sea, se establece, y ahí en algunos de los grandes ilustrados, Voltaire, por ejemplo, ¿no? Se establece que los colonizados son personas que, sobre todo en el caso de ser varones, tendrán la misma capacidad racional que los varones blancos europeos, pero a un nivel inferior, porque están menos desarrollados, porque son bárbaros, porque están menos civilizados. Y por consiguiente, ese criterio histórico que va a dar lugar a la famosa teoría del progreso es un criterio legitimador de la desigualdad. No podríamos tratarles como iguales porque están en un periodo de desarrollo inferior. Y por tanto, todo el colonialismo, pudiéramos decir, en cuanto que proyecto de progreso y de civilización, está legitimado por esa diferencia de nivel en el cual están situados las poblaciones de los países colonizados, que son más bárbaros, menos civilizados, menos cultos, más ignorantes, etcétera, etcétera, aunque potencialmente, si se desarrollaran, podrían llegar a los mismos niveles racionales que los colonizadores europeos. Y claro, como se puede ver, eso da un marco de legitimación histórico perfecto, porque de alguna manera la tarea ahí del dominador es una tarea educadora, es una tarea civilizadora, que es toda la legitimación del proceso colonial. Ahí es obligado reconocer que, aunque digamos que esta concepción progresivista de la historia y de la tarea colonial
es hegemónica. Sin embargo, y eso lo recojo también en el libro porque me parece de justicia, sí hubo pensadores ilustrados anticoloniales, como todo el grupo de Reynal, Diderot, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un sentido que podríamos decir moralista, del cual hay trazas todavía en el discurso contemporáneo, ¿no? Ese moralismo de las poblaciones autóctonas que de alguna manera representan el buen salvaje, puesto entre comillas, que está en el fondo del pensamiento de Rousseau, y que de alguna manera tiene virtudes comunitarias, virtudes familiares, virtudes de respeto al entorno, etcétera, etcétera, que ya las poblaciones civilizadas han perdido. Y desde ese punto de vista se desarrolla un lenguaje y un discurso antihegemónico, digamos, crítico con el colonialismo, pero fundamentalmente crítico contra los desmanes del colonialismo, no del colonialismo en sí mismo, ¿no? Es decir, que aunque las palabras sean muy, muy duras en ocasiones, pero sin embargo se sigue en ese marco discursivo. El texto es un texto que se titula Historia filosófica y política del establecimiento y del comercio de los europeos en las dos Indias. Es un texto escrito, entre otros, por Reynal y Diderot y otros autores, del cual tenemos 3 ediciones, una en el 72, otra en el 74 y otra en el 81. Y es un texto, a mí me parece un texto muy interesante, sobre todo porque es como ese primer atisbo de crítica anticolonial en el marco de la propia Ilustración. Es muy duro en algunas de sus expresiones, pero sin embargo siempre dentro de este marco. Solo un poco para ilustrar, quería leeros un texto, está en el libro, o sea que lo podéis buscar, y dice: bárbaros europeos, el esplendor de vuestras empresas no me ha impresionado, su éxito no me ha ocultado en nada la injusticia. A menudo me he embarcado con el pensamiento en los barcos que os llevaban a esas regiones lejanas, pero habiendo descendido a tierra con vosotros y habiendo sido testigo de vuestros crímenes, me he separado de vosotros, me he precipitado entre vuestros enemigos, he tomado las armas contra vosotros, he bañado mis manos en vuestra sangre. Hago aquí protesta solemne, y si por un momento ceso de veros como nubes de buitres hambrientos y crueles, con tan poca moral y conciencia como esas aves de rapiña, ojalá que mi obra, ojalá que mi memoria, si me es permitido esperar dejar una después de mí, puedan haceros caer en el último desprecio, ser un objeto de execración. O sea, como veis, el discurso es muy duro, muy fuerte, muy, digamos, demoledora contra la política colonial, pero desde ese marco, ¿no? Es muy interesante porque el texto, como os he dicho, es un texto ya escrito en el siglo XVIII, se inicia diciendo que Europa era una región pobre, dividida por guerras intestinas y arrasada por la tiranía de sus gobernantes. Y eso concuerda con un texto de Leibniz también de esta época, un poco antes, en el cual Leibniz dice que en el Concierto de las Naciones, de su época, claro, mientras que el Extremo Oriente, China, India, no digamos Japón, tienen grandes culturas y son zonas muy ricas, sin embargo, Europa es una zona muy pobre, poblada por campesinos, con guerras intestinas continuas, etc. Y Leibniz tiene una frase que dice: ojalá que los cañones, en vez de dirigirlos entre nosotros, pudiéramos dirigirlos contra estas tribus, contra estos grupos y contra estas poblaciones bárbaras que pueblan el planeta. Es decir, que de alguna manera ya indica ese cambio de la cultura europea de protejámonos nosotros y dirijamos nuestros cañones y nuestras armas contra las otras zonas que quizá podríamos conquistar, ¿no? Por eso digo que el texto de Reynal y Diderot es un texto profundamente anticolonial, pero resulta ambivalente y no da nunca la palabra a los colonizados. Y esto es la novedad, desde mi punto de vista, que incorporan los discursos postcoloniales y descoloniales, dar la palabra a los colonizados. No es la palabra de los europeos o de las europeas sobre el objeto colonial, sino lo que los propios digamos, intelectuales o los propios escritores hablan desde su propia experiencia y desde sí mismos. Esto no significa que lo que ellos digan sea sin más la expresión autóctona, por decirlo así, porque evidentemente
también la conciencia del colonizado está construida a partir del discurso colonizador. Eso Homi Bhabha, por ejemplo, y otros autores lo ponen de relieve constantemente, ¿no? O sea, la inteligencia de los países colonizados está construida a partir del propio discurso colonizador y de la educación colonizadora. No digamos en la propia lengua, las lenguas dominantes son las lenguas coloniales, inglés, francés, español, alemán, sino también por el propio marco conceptual, ¿no? Por el propio discurso conceptual. Esta es una crítica que a veces se hace a los autores poscoloniales, de estáis hablando dentro del propio marco del discurso europeo, las teorías postestructuralistas, Foucault, las teorías del lenguaje, Derrida, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que tampoco hay una fuente, podríamos decir, autóctona. Pero, sin embargo, esta hibridación entre un discurso europeo o categorías europeas, pero sin embargo habladas desde la propia experiencia colonial, en ocasiones es muy rica. Y como ya he señalado, por una parte, esa crítica del colonialismo europeo con esta especie de ambivalencia o ese mensaje humanitario, y a su vez esta concepción del buen salvaje forma parte del trasfondo del discurso europeo ya del siglo XVIII y en parte de inicio del siglo XIX, con esa idea de un salvaje primitivo que es el que construye el par salvaje civilizado, que es central para la construcción del discurso europeo y legitima la defensa de la guerra como precio a pagar por la colonización. Y allí también una parte del libro se centra o investiga cómo ese discurso, aunque es discutible si podemos decir que Marx es eurocéntrico o no, hay autores que sostienen que no, yo creo que en algunos textos sí lo es, pero en cualquier caso lo interesante, podríamos decir, es que ese discurso de que la civilización llega a través de la guerra y a través de la victoria bélica frente a las luchas de resistencia de los colonizados, forma parte del marco del discurso marxista, pongamos marxista si queréis, entre comillas, ¿no? En Marx, sobre todo en sus textos sobre la sublevación india de 1856, a mí me parece que es bastante claro. Otra cosa es que posteriormente Marx, sobre todo con su lectura de los textos rusos de Chernyshevsky, su contacto con algunos de los exiliados como Dimitrevna y Verachasulich, y las experiencias de la Comuna y de la Comuna de París de 1831, y el contacto también o el conocimiento de las luchas que se están dando en este momento, pues hay un cierto cambio ahí en sus perspectivas. Pero en 1856 a mí me parece bastante claro que Marx está pensando que la sublevación de los indios contra el Imperio Británico, aunque es bienvenida, porque ojalá que logren darle un buen mazazo a ese imperio, sin embargo no tiene futuro, porque es una revuelta, podríamos decir, arcaica, poner el arcaica entre comillas, ¿no? Es decir, que ese marco historicista de teoría del progreso por el lado malo, que dice Marx en alguna ocasión, por el lado de la guerra, por el lado de la dominación, forma parte del discurso marxista. E inclusive hay un capítulo que dediqué a la revolución en China y al discurso de la Internacional Comunista en los primeros congresos, con una figura muy interesante, que es la figura de Roy, que es un intelectual indio que colabora con Lenin y con el cual tiene una serie de discusiones y tal. Y a mí me parece muy interesante porque Lenin nunca habla en plan de igualdad entre las poblaciones colonizadas y el proletariado europeo, sino habla siempre proletariado europeo y clases populares en los países de dominación colonial, ¿no? O sea, marca siempre esta diferencia que tiene que ver también con estrategias políticas, de cómo él imagina una revolución anticapitalista en un país del primer mundo, cuya fuerza hegemónica tiene que ser la clase obrera, y en cambio en un país de lo que luego hemos llamado, o se ha llamado el tercer mundo, un país del sur, donde la población hegemónica es esa especie de mixto popular, ¿no? Pequeña burguesía, burguesía nacionalista, trabajadores, población agraria, mujeres, eso que los historiadores
de la subalternidad llaman los subalternos, ¿no? Y eso ya introduce otro tipo de visión. Bueno, no quería, todo esto son temas que aparecen por ahí que evidentemente habría que seguir múltiples hilos, pero quería centrarme en lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llama el patrón colonial de poder, que me parece una tesis fundamental. O sea, frente a esa tesis, podríamos decir marxista clásica, que hereda de sus antecedentes ilustrados, de una historia progresiva en el cual el camino civilizatorio va a permitir desarrollar las potencialidades de los subalternos, los descoloniales, entre otros el propio Aníbal Quijano, sostiene que la colonialidad, ese patrón colonial del poder, que es lo que impone el colonialismo, consiste en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo como piedra angular del patrón mundial de poder capitalista. Cito literalmente el texto de Quijano. Y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social cotidiana y a escala societal. Es decir, Quijano lo que señala, y los descoloniales insisten mucho en este tema, el capitalismo no empieza con la industrialización, sino que es antes, no se caracteriza únicamente por el trabajo asalariado, sino que es compatible con el trabajo esclavo y el trabajo servil, pero sí establece una distinción entre metrópolis y colonia. En la metrópolis establece esa hegemonía del trabajo asalariado, en las colonias establece ese patrón colonial racializado que es compatible o que utiliza trabajo esclavo y trabajo servil. De tal manera que digamos que la teoría del progreso salta por los aires, porque si tú te das cuenta de que ese esclavismo ya del siglo XVII forma parte del primer capitalismo, del protocapitalismo, por decirlo así, del capitalismo inicial, antes incluso de la industrialización, no puedes limitar el capitalismo o la historia del capitalismo a la historia europea postindustrial, capital-trabajo, o trabajo asalariado, mejor dicho, sino que tienes que ampliarlo prácticamente 2 siglos antes con todo el mercantilismo y ahí ver cómo ese capitalismo mercantil utiliza fuerza de trabajo, que es fuerza de trabajo racializada. Y la racialización negativa de parte de la población es un elemento fundamental de este patrón colonial de poder, ¿no? Con eso se establecen unas jerarquías coloniales muy complejas, que ahí algunos compañeros han trabajado mucho, sobre todo en lo que sería el imperio español, en la colonización americana. Y esas jerarquías complejas, las cuales el español está por arriba y en cambio el negro está absolutamente por abajo, incluso por debajo del indio, debido a la esclavitud, entre otras cosas, todas estas jerarquías construyen un tronco de poder colonial presente en las colonias. Y que eso no puede decirse que sea extracapitalista, por decirlo así, ¿no? Porque a partir del momento en que Europa y en primer lugar España y Portugal se convierten en el centro del sistema mundo, ya en el siglo XVI, justamente se empieza a desarrollar ese discurso que construye la hegemonía cultural de la región europea, ¿no? Frente a esa Europa pobre que habíamos visto al principio, pues se construye ese discurso etnocéntrico según el cual el poder de los europeos está basado, legitimado por su superioridad cultural, en vez de verlo al revés, ¿no? Como que es el dominio colonial el que está construyendo ese discurso de hegemonía cultural. El racismo, por tanto, desempeña el papel de un dispositivo cultural que legitima la superioridad del colonizador y que, por tanto, establece esta distancia entre colonizador y colonizado. Y esta distancia está absolutamente preñada, diríamos, de violencia. Es decir, que en vez de entender el colonialismo como una tarea más o menos benevolente de civilización, hay que entender el racismo como una tarea de clasificación social que permite sobreexplotar, si se quiere, a una fuerza de trabajo
que está colocada en lo más bajo de la escala social y que además genera una enorme violencia, porque ahí hay un texto muy bonito de Akembe en el cual él dice: la violencia colonial es una violencia persistente, continua y extremadamente, podríamos decir, frágil. Cualquier gesto puede desencadenar una espiral de violencia en la colonia, de tal manera que el colonizado está constantemente, digamos, necesitado de luchar por seguir vivo, porque esa diferencia puede transformarse en un peligro de muerte en cualquier momento, ¿no? O sea, digamos que el discurso colonizador se retroalimenta a sí mismo. El colonizador siempre teme esa respuesta del subalterno que no se acaba de dejar someter completamente, que siempre de alguna manera hay el peligro de que pueda resistir, de que pueda pelear, de que se pueda revolver, y por consiguiente nunca se le castiga suficientemente, podríamos decir. Y el subalterno, a su vez, siempre tiene ese peligro o ese miedo, el colonizado, de que el colonizador se le vaya la mano, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces, esa violencia continua, por decirlo así, aunque latente, impregna la vida en la colonia y hace tan difícil justamente analizar o vivir, podríamos decir, en esa situación. Porque justamente esta violencia parte, y eso Frantz Fanon y Nelson Maldonado lo han puesto de relieve continuamente, parte de una deshumanización de la persona racializada en negativo, ¿no? Ellos hablan de una separación entre el espacio del ser y el espacio del no ser. Es una separación que yo a veces pongo en cuestión porque no me acaba de gustar, pero entiendo lo que quieren decir. O sea, el espacio del ser es el espacio de la metrópoli, del Estado de Derecho, de la convivencia, de la concordia, de los derechos iguales, etcétera, etcétera, ¿no? El espacio de ese discurso de Europa, región de paz. El espacio del no ser es el espacio del colonizado, de esa violencia deshumanizadora, donde el colonizado está visto y tratado como si fuera un animal en proceso, podríamos decir, de humanización, pero un proceso que, podríamos decir, no acaba de llegar nunca, ¿no? Está desprovisto de voz, de capacidad intelectual, está incapacitado para juzgar o responder a un blanco, está condenado a trabajar duro, mal alimentado, mal vestido y considerado una bestia de carga. En el caso de las mujeres, a veces no solamente bestia de carga, sino reproductora, sin más, ¿no? Los textos de Angela Davis, que supongo que conocéis, insisten en este punto. Las mujeres negras, las mujeres esclavas, no eran vistas ni siquiera como mujeres. Eran vistas o bien como trabajadoras, al igual que los varones esclavos, o bien como reproductoras. Pero por supuesto no eran vistas ni como esposas, ni como madres, ni como compañeras, etcétera, etcétera, a no ser, claro, por sus propios compañeros, ¿no? Por sus propios compañeros y compañeras negros y esclavos como ellos mismos, ¿no? Por tanto, desde el discurso colonial, ese otro esclavizado, subalternizado, colonizado, no es visto como un ser humano, sino que es visto como alguien que está en esa situación. Ya no es visto como en el discurso ilustrado anticolonial, como un salvaje, como un buen salvaje, porque ha perdido sus características. Es visto como una especie de semianimal a explotar, por decir así. Claro, estos autores señalan esa clasificación, sin embargo, nunca es asumida por el propio colonizado o subalterno. Es decir, por fuerte que sea ese discurso, él jamás va a poderse ver como un condenado. O sea, va a percibir que vive en un infierno, pero no va a compartir la legitimación de ese infierno, lo cual es lógico por otra parte, ¿no? Y en consecuencia,
esa expresión de colonialidad del ser, podríamos decir, que establece esta distinción entre el mundo del ser y el mundo del no ser, condena a toda una serie de personas, que son justamente los colonizados, a vivir en ese mundo del no ser, esa especie de condena por vida que no pueden aceptar sin más. O sea, nadie puede conformarse con decir a mí me ha tocado vivir ese horror, sino que evidentemente lucharán como con todas sus fuerzas, o al menos algunos de ellos, por salir de esa condena, ¿no? La expresión, por tanto, o esta dicotomía entre ser y no ser, aunque yo creo que caracteriza fenomenológicamente bien esa distinción, no nos señala vías por donde justamente los subalternos puedan encontrar una vía de salida, ¿no?, de esa situación. Ahí tendríamos que ver o que explorar cuáles son los caminos de construir una estrategia antirracista, que son varias. En primer lugar, hay lo que algunos autores denominan una racialización reactiva, que podemos ver en aquellos autores, por ejemplo, intelectuales negros, Du Bois y algunos más, que construyen lo que podríamos llamar un racismo antirracista, o sea, una voluntad de defender un racismo negro, pero antiblanco. Es decir, darle la vuelta a ese significante y en vez de aceptar su significado discriminatorio, convertirlo en un significante emancipatorio, ¿no? Es decir, sí, somos negros y negras, estamos orgullosos de serlo, orgullosos de nuestras señas de identidad, transformamos ese desprecio que nos reserva ese discurso por justamente una salida de reivindicación de la propia negritud. Eso lo encontramos también en los fenómenos, en el movimiento de la negritud, etcétera, ¿no? Una voluntad, podríamos decir, de defender la propia identidad. Esta vía, que fue muy interesante, sobre todo a principios del siglo XX, ahí tenemos autores como Messesser, el propio Frantz Fanon, el movimiento panafricanista en el norte de África, etcétera, actualmente está siendo algo discutido, está siendo discutido por autores contemporáneos, por ejemplo Appiah, que los critica, porque él sostiene que los reclamos a una solidaridad inmediata entre las personas de color es también una muestra de racismo, que sea un racismo reactivo, por decirlo así, que da la vuelta a la discriminación, pero que mantiene los términos, ¿no? Cuando, en su opinión, hay pocos lazos de solidaridad entre las propias personas racializadas en negativo, ¿no?, entre las propias personas negras o personas de otros grupos étnicos. Por consiguiente, si ponemos en cuestión el significante raza, que es un significante que no tiene una sustancia, podríamos decir, porque ya sabemos que no hay diferencias raciales más que fenoménicas entre las personas, pero que las capacidades entre todos los seres humanos son iguales y por tanto ese discurso racista no tiene ningún tipo de sustento biológico. Si por tanto ponemos en cuestión ese significante, él sostiene que no hay ninguna razón para que sigamos utilizándolo como, podríamos decir, marca de identidad. Que al revés, justamente las prácticas antirracistas tienen que consistir en prácticas políticas de solidaridad entre personas afectadas por discriminaciones raciales o discriminaciones de otro tipo. Es decir, que no se trata de que se pertenezca a una identidad colectiva que de alguna manera haya que preservar, sino que se trata de una confluencia en luchas conjuntas contra estas y otras discriminaciones. Bien, a mí me parece interesante, aunque debo reconocer que mientras el racismo estructural e institucional siga existiendo, me parece lógico que haya estas respuestas, es decir, que personas que son discriminadas, podríamos decir que prácticamente única y exclusivamente por sus rasgos fenoménicos, puedan construir una solidaridad que no depende o que no necesariamente tienen que pensarla en términos de identidad, sino que pueden pensarla en términos de ser
de verse afectados por una discriminación global y colectiva, ¿no? Otra posición que podemos allí encontrar y que me parece también interesante es la que vemos en las feministas, tanto negras como chicanas, cuando ellas señalan que el discurso negador nunca produce una aniquilación de la subjetividad dominada, sino que ésta encuentra espacios de resistencia y de resignificación. Pero para eso tiene que deconstruir lo que, recordáis que André Lorde llamaba las herramientas del amo, el discurso del amo. Es decir, no puede simplemente como darle la vuelta al discurso pero utilizar el mismo discurso o resignificarlo sin más, sino que de alguna manera hay que deconstruirlo, hay que despiezarlo, podríamos decir, porque si no, no te puedes salir de este marco, ¿no? Por tanto, lo que se trata es como de destruir ese marco discursivo a través de luchas y de prácticas políticas y significativas que lo despiecen, ¿no? que lo rompan. Porque de lo contrario, estás siempre preso en ese juego de significantes. Cuando de lo que se trata es de deconstruir ese discurso del amo, ¿no? Vemos pues, y si queréis voy terminando con esta cosa, vemos que las lecturas postcoloniales y descoloniales nos ayudan a ver que la historia de Europa desde otras coordenadas que no son coordenadas de legitimación de la historia colonial, a través de un discurso historicista o de un discurso humanitarista, podríamos decir, sino a través de tomarse en serio los discursos producidos, construidos a partir de prácticas políticas que ponen en cuestión la propia supremacía europea blanca y que intenta acercarse a la subjetividad de los colonizados, aún, como digo, teniendo en cuenta que esa subjetividad nunca podemos leerla como una especie de subjetividad pura, como si el intelectual subalterno, por decirlo así, o el intelectual colonizado o la voz de los colonizados fuera una voz pura, sino que ahí hay que también establecer unos diálogos complejos. Y ahí a mí me parece interesante el pensamiento de Boaventura de Sousa, que supongo que conocéis, cuando él plantea que justamente la contraposición entre el discurso del norte, podríamos decir, y el discurso del sur, hace que en la medida en que el discurso eurocéntrico es un discurso que él denomina abismal, que es un discurso que no permite ver la otra orilla, imposibilita ese discurso. Y yo creo que en ese punto, justamente los intentos por poner sobre la mesa la eficacia o la importancia de los discursos postcoloniales y descoloniales sin que susciten una reacción, una respuesta reactiva, sino tomándolos en lo que son, podríamos decir las puestas en palabra justamente de esa experiencia, de esa vivencia, incluso de esa práctica política, nos permiten salvar un tanto ese abismo, ¿no? Y evidentemente no por eso llegamos a un acuerdo, pero sí podemos crear como una especie de campo, podríamos decir, de plano, en el cual estas voces puedan escucharse unas a otras, puedan interpelarse a unas a otras y de alguna manera podamos generar una especie de encuentro plagado de desencuentros, porque eso no quiere decir que tengamos que, sin más, pensar que todo lo que ahí se dice es absolutamente correcto, pero sí como acercarnos en un plano de igualdad a o en un nivel de igualdad a ese plano de encuentro conflictivo, encuentro en ocasiones desarmónico, encuentro en ocasiones con temas que son difíciles de traducir de una perspectiva a la otra, pero en cualquier caso con una voluntad, podríamos decir, de escucha, que me parece importante para poder deshacer el eurocentrismo tan fuerte de nuestra tradición. Bueno, yo por mi parte, no sé si me he dejado algo, pero lo dejaría un poco aquí y podríamos pasar al debate. Tenemos bastante tiempo, yo creo, para que pudiéramos también, para que pudieran ir saliendo otras cosas. O sea que, Javier, ¿qué te has ido? Ya.
Digo que yo por mi parte lo dejaría aquí. No sé si, si luego en el debate salen otras cosas, porque, a ver, es muy rico ese tema y tampoco sé muy bien qué otras cosas Pues habría que introducir. hacemos una primera parada, damos la Vale, palabra a la gente y tal, y vemos por dónde sigue el debate, y ahí se pueden luego incorporar nuevos temas. No sé si... Bueno, pues abrimos una primera ronda de preguntas, intervenciones o contribuciones. A ver quién se anima. ¿Quién rompe el hielo? Ahí están los dos puntas de lanza. Vale, pues entonces, ¿alguna más por ahora? Vale, pues vamos avanzando. Mira, si te parece, Monse, que hacemos una ronda de preguntas y ya luego tú contestas. vale, ¿Vale? vale, muy bien. Pues Alberto y José Manuel, por ese orden. Muy bien, muchas gracias. Ya uno se siente mal de ser siempre el que habla. Muchas gracias, Montserrat, por tu exposición. Y yo quiero hacerte una pregunta que no tiene relación, sí tiene relación con lo que estás planteando, pero que tiene que ver con algunas luces que tú puedas arrojar para un trabajo que estoy iniciando, que tiene que ver con las infancias. A mí me llama poderosamente la atención cómo en el discurso decolonial las infancias prácticamente no aparecen como ese grupo de sujetos que también son racializados y que también son negados. Sí, se habla de la mujer, ¿cierto? Del patriarcado, del capitalismo, pero el tema del adultocentrismo no aparece como categoría que puede cruzar también ese discurso decolonial. Pareciera ser que lo colonial solo es vivenciado, solo experimentado por el mundo adulto, ¿no? Entonces, yo probablemente sea una ignorancia mía, pero ya que estás aquí aprovecho de preguntarte si tú has podido pensar, reflexionar o tienes algunas líneas que me puedas mostrar por donde yo pueda ir viendo algunos posibles derroteros en ese camino de estudio. José Manuel. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Yo lo primero decirte que tu libro es mucho más que un manual introductorio a los estudios postcoloniales y decoloniales, mucho más, es una obra muy avanzada. Lo que pasa es que al no haber nada, pues entonces pues se puede interpretar como introductorio, pero compañera, no lo es. Es una cosa muy superior a una introducción. Eso primero. Y segundo, yo creo que a ver si concreto un poco la dinámica de la descolonización necesaria del pensamiento eurocéntrico y más en el ámbito nuestro, porque yo también estoy en la filosofía, es una batalla de ideas, es una trinchera de ideas. Ya decía el compañero Fidel, muchas veces las peleas de ideas son igual de trinchera que la trinchera de verdad, ¿no? Del mosquetón, ¿no? Y entonces lo digo un poco porque a ver cómo lo llevan, ¿no? Porque este libro, yo decía ayer a Igor que esto es como una torta, ¿no? Una guanta a la filosofía clásica, ¿eh? En la oreja que le pita 3 días, ¿no? Porque es muy provocadora, es realmente es el prólogo de Sartre a los condenados de la tierra, ¿no? De Fanon. Es brutal, no tenemos nada que deciros. Es tan evidente, es tan fuerte, ¿cómo no os dais cuenta? Y hasta el extremo que yo fíjate, te digo una cosa, yo estoy haciendo la tesis sobre Sacristán, bueno, la tesis, ¿sabes? En la UNED. Y Sacristán en el 74, dentro del PSUV, dice: el error histórico de perspectiva nos viene de la Tercera Internacional, que la heredó de la Segunda. Y es el error histórico de creer que lo moderno es lo bueno, que necesitamos un desarrollo moderno. Eso es un error, y lo dice Sacristán en el 74. ¡Qué fuerte! Entonces yo esto lo comparo con Dussel. Entonces hago un poco una especie de... En mi TFM, con un señor que es catedrático de mérito de filosofía y en el tribunal, que es presidente de la Fundación de Investigaciones Marxistas y tal.
Y yo decía que Sacristán como adelanta transmodernidad y exterioridad relativa como categorías decoloniales y me niegan la mayor, Montserrat. Me dice, eso no existe. En el tribunal del TFE me dicen que eso no existe. Yo me lo estoy inventando. Entonces yo quiero un poco, te pregunto, ¿cómo es tu pelea filosófica dentro de la batalla de las ideas, dentro de esa cerrazón tan bestia que yo, no sé, tú dices el ser y el no ser, pero desde Parménides, el ser es y el no ser no es. Pero el ser, ¿qué ser? El ser es europeo, es el griego. El bárbaro no era. El ser es y el ser y el no ser no es. Vamos, yo qué sé, vamos, te lo dejo ahí un poco. Después seguimos. Un beso. Vale. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta o avanzamos con estas dos. A ver, Elena tiene un... Hola, bueno, me lanzo, muchas gracias Montserrat y todas las compañeras. Me lanzo a hacer esta pregunta porque está en relación con lo que acaba de decir José Manuel. Entonces, pues por abundar un poco en ese tema. Me ha gustado muchísimo y de alguna forma unido más a vosotros también como comunidad crítica, escuchar lo que nos contaba Montserrat de esas constantes reacciones a la defensiva a las que nos enfrentamos constantemente las que aplicamos o estudiamos teorías decoloniales, postcoloniales, sobre todo, como también decía Javi al principio, las que lo hacemos en un contexto relacionado con el Estado español, ¿no? Supongo que os pasa a vosotras también, claro, a mí constantemente, que la reacción que concita nuestro trabajo es que se nos llama a una especie como de rigor terminológico constantemente. Bueno, pero es que eso no es colonial, o es que eso no es poscolonial, o ¿qué quieres decir tú con lo poscolonial? Y cómo, ¿no? Esa especie como de rigor, sí, terminológico, no se me ocurre otra mejor forma de llamarlo, cuando realmente lo que estamos intentando hacer es dialectizar, de alguna forma quitar una máscara que existe, ¿no? para que no utilicemos estas metodologías y continuar dialectizando esas relaciones de poder que también son aplicables a relaciones de poder que tienen que afectan al Estado español y digamos a esta España también democrática y posfranquista. Entonces, simplemente preguntarle a Montserrat si podría pues darnos más ejemplos o experiencias académicas o personales más concretas de todos esos casos en los cuales cuando presentamos nuestros marcos de estudio se nos coarta con esa especie de llamada al rigor metodológico. Yo sospecho que en ese modus operandi está también parte de esa violencia epistemológica y que después tiene correlativo en lo material, que implica la propia colonialidad, ¿no? Lo dejo ahí, gracias. Respondo. Parece que le va mal la conexión a Javier. Ah. Aprovecho, Montserrat, que Javier está y te hago una preguntita más, ¿vale? Un segundito. ¿Puedo? Sí. ¿La notas? Es que me hace mucha gracia, primero, la referencia que ha hecho Javier a tu profesionalidad filosófica, académica y tal, y a tu compromiso. Entonces, a mí me hace gracia porque parece como eso es una dualidad cartesiana. Es que parece que el que no tiene compromiso, no tiene compromiso. Es un compromiso. Vamos a ver, nadie es neutral en un tren en marcha, decía los Howard Zinn. Es que me parece es que aquí están en lo mismo. Todos los laudatorios. Ah, qué persona que no diferenciaba su compromiso académico con el compromiso político. Pero es que existe. Es que un no compromiso es un compromiso político. Es una asunción absoluta del estado actual de las cosas. O sea, y es que me parece de una manera, de un pensamiento tan débil, el desdoblar eso, ¿no? Que me da un poco de coraje. Entonces te pregunto, ¿no?
Menudas preguntas que haces, madre mía. Bueno, a ver, la primera, Alberto, el tema de la infancia. Es verdad lo que dices, o sea, prácticamente, o sea, los niños, niñas como tales, estaba pensando si en algún texto, pero yo creo que uno de los puntos clave para entrar ahí es el tema de la educación. Es decir, Adelante, Montse. como que la obsesión del colonizador por educar al colonizado, por sacarle de su contexto, podríamos decir, incluso de su cultura de origen, de su entorno familiar, y llevarle a un marco educativo hegemonizado por el poder colonial, con otra lengua, con las normas de contenidos y de metodologías puestas por la metrópoli, etcétera. Yo creo que por ahí podrías encontrar cosas muy interesantes, porque es muy curioso, como siempre, la primera tarea es educar a los infantes, ¿no? A los pequeños, sacándoles, pero eso te lo encuentras, por ejemplo, en Guamán Poma, el peruano ¿no conoces? Pues él cuenta, ¿no?, que él es de una familia autóctona bastante bien situada, entonces le llevan a justamente la escuela que ponen en marcha los curas de no sé qué orden, para que justamente, o sea, el uso de las criaturas autóctonas, podríamos decir, de los niños, sobre todo varones, para que sean los transmisores de la cultura hegemónica. Y esa es una tarea fundamental, pero a la vez creo que pues sería interesante también si lo leyeras desde, porque eso está en autobiografías y en textos de los propios colonizados. O sea, en este caso Guamán, que cuenta esto, pero también hay otros autores. Me viene a la cabeza ahora, hay un autor, un historiador indio, Chakrabarti, no sé si lo conoces, tiene un texto interesante que es el de, ¿cómo se llama? Bueno, te diré el título. Es un historiador, no me acuerdo ahora cómo está traducido. Es algo en contra de Europa o algo así. Y él cuenta, es un bengalí, y él cuenta su experiencia como joven educado en la tradición inglesa. Sabes que la intelectualidad bengalí, sobre todo en el siglo XIX, es uno de los sectores que tiene una posición más crítica con la propia tradición hindú, y más a favor, benevolente con la tradición inglesa, ¿no? Entonces él cuenta lo difícil que le resultó a él mismo despegarse de esa tradición y poner en cuestión el discurso colonizador, incluido el marxista, porque él dice, yo cuando fui a la universidad pues había una serie de grupos de extrema izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que sí. O otro ejemplo que me viene a la cabeza, Edward Said cuenta como él, siendo palestino, pues su padre le lleva a una escuela que es una escuela modelo inglés, para justamente ser educado en toda la disciplina inglesa, ¿no?, de las escuelas inglesas. Son ejemplos, yo creo que si fueras hacia ese aspecto de la propia experiencia del intelectual colonizado, te das cuenta que lo primero que tiene que hacer es poner en cuestión el discurso colonial, pero porque justamente esa construcción del discurso colonial ha sido un elemento fundamental para la supeditación del colonizado a nivel de una determinada capa poblacional, que es la capa poblacional, podríamos decir, educada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí posiblemente, analizando la escuela, la educación, el modelo impuesto por la metrópoli y tal, encontrarías cosas muy interesantes de cara a ese trato de los niños en los países colonizados. Igual te puede servir como una pista. Muchas gracias, Montserrat. En cuanto a lo que decía José Manuel, y un poco enlazándolo con lo que decía Elena, el problema yo creo es que, bueno, hay un montón de problemas, pero un problema que hay es que la intelectualidad española, por ejemplo, que es una intelectualidad de una provincia europea,
pues que no es la gran productora de pensamiento, por decirlo así, ¿no? Siempre vamos pendientes de lo que se hace pues, en el Reino Unido o en las universidades americanas, en Francia, en filosofía en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? El peso de ese discurso es tan fuerte, y además nosotros siempre somos como subalternos dentro de ese discurso hegemónico, que es muy difícil ponerlo en cuestión. En cuanto lo pones mínimamente en cuestión, te cae todo toda la crítica encima, ¿no? Porque de alguna manera es como ocupamos una situación, yo creo, como intermedia, ¿no? Es como el criado entre el amo y el obrero, ¿no? Tenemos ahí una situación siempre muy ambivalente de defensa del amo. Y es muy difícil que nuestros colegas universitarios que se han pasado la vida trabajando, pues ya no digamos sobre Aristóteles, pero en muchos casos sobre Hegel, sobre Fichte, sobre los Ilustrados, sobre Leibniz, etcétera, puedan poner mínimamente en cuestión este discurso. Y lo ven como un ataque personal. Es como si no hubieras llegado todavía a la cúspide de ese discurso y viniera otro y te dijera, no, todo eso en último término es muy, muy débil, es muy flojo. Y ahí la respuesta es una respuesta reactiva, como de mantenimiento de la pequeña corporación que te da de vivir, y a su vez con esa crítica que le hacía Elena, ¿no? Como de falta de rigor, ¿no? Es decir, claro, ¿quién es capaz de, o sea, quién se atreve a poner en cuestión a Hegel desde el discurso postcolonial? Un señor, un gran filósofo tan súper increíble y tan difícil, por otra parte, desde posiciones que parecen posiciones fáciles de minusvalorar, ¿no? Desde mi punto de vista hay una reacción como corporativa, como de defensa del pensamiento hegemónico, porque es aquel al cual quisieras pertenecer. Y por tanto, una criminalización casi de cualquier cosa que pueda poner en duda ese constructo, ¿no? Ese edificio. Y se te va a exigir un rigor terminológico, un rigor epistémico, una finura en el uso de los términos, etcétera, etcétera, que no se te exigiría si tú estuvieras trabajando sobre alguno de los incuestionables, ¿no? Sobre Leibniz, sobre Hegel, sobre Kant. O sea, a mí a veces me abruma, no sé, personas jóvenes que están haciendo su trabajo de investigación o su tesis sobre Kant, sobre el cual se ha dicho todo lo dicho y por haber, y están gastando cantidad de neuronas increíbles. Y sin embargo eso se considera perfectamente homologable, ¿no? Perfectamente lógico, perfectamente correcto. Y en cambio el más mínimo intento de desbrozar ese campo desde una posición crítica es tachado inmediatamente de irreverente, pero porque chocas con la sacralidad del pensamiento europeo y del eurocentrismo dominante, y por tanto te tropiezas con una violencia epistémica que no te esperarías, porque en último término esperarías una recepción mucho menos visceral, y sin embargo te la tropiezas, ¿no? El ejemplo que tú decías de Sacristán, pues sería a mayor abundamiento, ¿no? Sacristán es un autor muy bien valorado por muchas de nosotras, pero que sin embargo chocó constantemente con una inquina de la academia feroz, pero porque es como levantar el velo, ¿no? De todo ese discurso extraordinariamente elaborado, a veces capcioso, muchas veces difícil, complejo, etcétera, etcétera, tiene los pies de barro. Y eso es lo que estás poniendo de relieve, y eso no te lo van a perdonar fácilmente, ¿no? Y luego, claro, estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú decías, no tomar partido ya es una toma de partido, evidentemente. Pero, sin embargo, como está presentado como si no fuera una toma de partido, sino como si fuera lo habitual en la academia y en el mundo
académico, universitario e intelectual, pues no es discutido. En el momento en que tú planteas que ahí ya se está tomando partido por una determinada posición, evidentemente la reacción es absolutamente brutal, porque no están dispuestos a aceptar algo así, ¿no? El embate es muy profundo y para mí esa es la cuestión. Es muy profundo porque justamente, y enlazo con lo que le decía Alberto, toda la educación está montada de tal manera que ese discurso sea como inatacable, y en el momento que empiezan a surgir los ataques se ve su debilidad, pero también por una razón geopolítica, y es porque yo creo que en el caso español, el imperio español, por razones también históricas, no olvidemos que en el franquismo la defensa del imperio era básica, la puesta en cuestión del discurso imperial en España, que es un discurso colonizador previo a la colonización clásica del siglo XIX, tiene determinadas singularidades que lo hacen muy propio y tiene a su vez determinados problemas. Porque así como te encuentras con compañeros y compañeras que están dispuestos a aceptar la crítica del imperialismo francés o inglés en el XIX, sin embargo no están dispuestos a poner en cuestión el imperialismo español y portugués en el XVII o en el XVI, porque consideran que eso no es imperialismo. Y ahí establecer ese nexo que los descoloniales lo hacen y que te hace ver la historia de España desde otro ángulo muy distinto del ángulo conservador, del ángulo franquista, y no digamos de la lectura que está haciendo Vox, etcétera, etcétera, pues claro, es que te pone inmediatamente en la picota, como antiespañol, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay ahí muchos elementos que habría que poner en cuestión y que, sin embargo, la intelectualidad española yo creo que no está dispuesta a ponerlo en cuestión, al menos a corto plazo. Veremos a medio y a largo plazo qué es lo que ocurre. Pero yo recuerdo que había un estudio, que a lo mejor Javier lo conoce, de unas compañeras portuguesas, sobre cómo se trata el colonialismo y el imperio en los textos educativos, en los textos de la enseñanza media, en el caso de España, y era muy sangrante, porque no era en absoluto crítico, es decir, es agiográfico. Y eso implica que haya ahí una dificultad para abordar el imperialismo español de un modo crítico, porque está muy asentado en la propia construcción cultural española, que es, por un lado, como digo, subalterna en relación al gran imperialismo europeo del siglo XIX, porque España ahí ya prácticamente ha perdido su imperio, con lo cual es relativamente fácil criticarlo, es subalterna frente a los grandes centros de construcción de discurso, con lo cual pues está en una situación de inferioridad y es muy poco autocrítica con la propia historia española, y eso nos coloca en una situación muy difícil. Un índice de este tema yo lo veo en el hecho de que es más aceptable para muchos compañeros nuestros y compañeras el discurso poscolonial, que viene desde los grandes centros anglosajones y que de alguna manera está un poco a la moda, que el discurso descolonial, que viene a través de los compañeros latinoamericanos y que por tanto nos lo miramos con cierta superioridad. Y eso implica esa conciencia o esa falta de conciencia del colonialismo español en muchos de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Yo creo que eso es un índice de esa dificultad, inclusive para analizar el colonialismo en el norte de África, ¿no? El otro día leí, en relación con el tema de Ceuta, un bárbaro de estos que decía, es que España nunca ha tenido colonias, porque el Sidi Ifni, igual que la zona norte de Marruecos, eran territorios españoles, eran provincias, lo cual es verdad, no eran colonias. Pero eso mismo te muestra la ceguera. O sea, en el momento en que el anterior rey se marchó corriendo de lo que entonces se llamaba el Sáhara español, el problema es que era un territorio, no era una colonia. Es como si se hubiera marchado corriendo a Andalucía, porque era una parte de España, no era una colonia externa. Y sin embargo la abandonó,
Entonces, es todavía más bestia el asunto. No es que te vas de un territorio de ultramar, es que te vas de una zona del propio territorio nacional. Como si pasado mañana el rey dijera a Canarias que lo quiere Marruecos, pues suyo es. O sea, es evidente que es una cosa esperpéntica. Entonces, yo creo que esa dificultad del colonialismo español o de la intelectualidad española para leer la propia tradición colonial, inclusive en los textos legales, te muestra justamente esa falta de criterio a la hora de analizar nuestro pasado y que está presente en la propia historia contemporánea. O sea, que se necesita como el comer. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, mira, ya parece que me va el internet un poco mejor. O sea, hacemos una segunda ronda, hay varias palabras pedidas de Bruno y de José Manuel. Yo quería hacer algunas bueno, contribuciones y también interpelar a Monse a ver cómo ve algunas cosas, ¿no? De las que también se han discutido en este seminario. Básicamente son 3 ideas. La primera es que yo sí que creo, y ese, insisto, en el reto al que nos convoca el libro, ¿no? A profundizar la discusión y la publicación de otras obras que representen un poco, pues también lo que vivió Monse, ¿no? O sea, todo ese momento de tensión intelectual que vive quien quiere producir teoría postcolonial, pues de alguna forma se sosiega haciendo una escritura y publicando un libro, entregando esas que yo creo que eso da como un sosiego a la tensión intelectual de estar siempre como en guerra en una facultad donde parece que lo postcolonial está como muy prescrito, donde se acusa siempre pues de lo mismo, de que no es ciencia, de que es ideología, de que no. Imaginaros la Universidad de Granada con los reyes católicos aquí enterrados, lo mal que sienta todo el mundo, que si nos vamos a poner turbantes, o sea, bueno, dicho muchas veces por corrientes progresistas, ¿no? Porque a veces es a izquierda y a derecha. Entonces, yo sí que creo que ese reto de empezar a publicar, a que haya más textos, yo creo que nos tiene que llevar, o sea, uno de los primeros retos es que se construya una periodización del Imperio Español. O sea, no hay ni siquiera una periodización de el imperio, imperialismo, colonia, colonialismo, anticolonialismo, postcolonialismo, ¿no? Entonces, como dice Monse, hay mucha gente que la fase del Imperio Español, desde el siglo XVI hasta el XIX, con la pérdida de la República Americana, luego de Cuba y Puerto Rico, mucha gente lo mete en imperio o no. Entonces hay una transición del imperio ya al imperialismo. Entonces el caso del Estado español hizo imperialismo o colonialismo en África, un tipo de colonialismo que no se tiene en cuenta en las narrativas de historia. O sea, parece que España nunca estuvo en el norte de África haciendo colonialismo. Parece que la cuestión de Ceuta no tiene que ver con la historia postcolonial, o la cuestión de Canarias, que hace poco también hubo una crisis migratoria en Canarias, o incluso la cuestión del Sáhara Occidental, del Polisario. Parece que eso no tiene nada que ver con la historia postcolonial del Estado español. Entonces, no se ha historizado la historia del colonialismo español en perspectiva larga, ¿no? Desde 1492 hasta la Marcha Verde. O sea, no se ha hecho y eso está por hacer, ¿no? Y eso lleva a que las aproximaciones que hay entonces a esa larga historia colonial es una derecha ultraimperialista muy vinculada o a la Iglesia Católica o al ejército, a grupos de estudio, a revistas, ¿no? O sea, a Vox o a las fuerzas de extrema derecha que viven el imperio como un anhelo atemporal desde la expulsión de los moros hasta Ceuta hoy, ¿no? O sea, un anhelo atemporal del Imperio Español. Y por otro lado tenemos unos sectores progresistas que se fijan únicamente en la historia peninsular. O sea, para las corrientes de historiografía marxista, la historia de España es la historia peninsular. Y explican el siglo XIX sin hablar de las colonias. Y explican el fascismo sin hablar de la guerra de África. Y explican toda la historia peninsular como una tensión entre progresistas y conservadores. Sin hablar de la tensión entre imperialistas, ¿no? Centralistas y regionalistas, Cuba, Cataluña, o sea, toda esa historia del Estado español no se puede explicar solo con lo que pasaba en la península, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco la forma que ha tenido el Estado español de enfrentarse a su legado colonial, ¿no? Que es siempre olvidarlo. Tanto América como África como otras cuestiones, ¿no? Yo creo que eso hay que incorporarlo también a las discusiones, ¿no? ¿Cuál es el marco específico que adopta el Estado español en las cuestiones postcoloniales? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo ha interpelado eso a la propia historia del Estado español? En segundo lugar, yo sí quiero destacar una cosa que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces porque, por supuesto, no es la primera ni la última que asisto a este libro y voy a asistir cada vez que pueda porque es un libro que realmente
siento de alguna forma, como decía ayer con Aurora, este libro lo siento como parte de mi trayectoria porque su salida me afectó y Monse también nos ha acompañado mucho en esto. Yo sí destacaría que es verdad que hay un cierto, o sea, como yo digo, como dice Néstor Cohen, que es uno de los que se está reapropiando ahora de una nueva lectura antiimperialista de Marx, el Néstor Cohen dice que tenemos que reconocer que un antiimperialista no nace, un antiimperialista se hace. Un anticolonial no nace, un anticolonial se hace. Y lo cierto es que Marx, durante el primer Marx y sobre todo en el segundo Marx, vemos un Marx muy eurocéntrico, pero que Marx en su madurez intelectual cada vez más, por motivos diferentes, se va acercando a posiciones que están fuera de Europa. En primer lugar, él se pone enfermo cuando está en Francia y se va a Argelia. En Argelia, por primera vez, él vive un contexto en el que hay una sociedad colonizada. Entonces, ya las reflexiones sobre Argelia no son las reflexiones sobre la India. En segundo lugar, cuando está en Inglaterra, vive Irlanda. Y él retoma la frase de ningún pueblo que oprima a otro pueblo puede ser un pueblo libre, que en realidad es una frase de Dionisio Yupanqui, que la pronunció en Cádiz, al lado de la casa de José, en las Cortes de Cádiz, cuando se reunieron los diputados del Imperio Español, vino el diputado del Perú, Dionisio Yupanqui, y dijo esa frase de ningún pueblo que oprime a otro pueblo puede ser un pueblo libre, diciéndoselo a los diputados progresistas de las Cortes de Cádiz, ¿no? Esa frase que la retoma Marx cuando leía Historia de España, luego la retomó Lenin, ¿no? Y en tercer lugar, la cuestión sobre Rusia, ¿no? La cuestión, o sea, hablábamos de Chernechensky, toda su revisión de la tradición del populismo, el populismo, en este caso en el buen sentido, el buen populismo, el populismo ruso, todas las luchas agrícolas, como el relé, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay un Marx que va integrando en sus marcos teóricos la importancia de la cuestión colonial. No es el primer Marx, que es el Marx más filosófico, que el que se estudia en filosofía, no es el segundo Marx, que es el Marx de los economistas, el del capital, pero sí hay un tercer Marx, Dussel lo ha llamado, o sea, se llama un Marx desconocido, el tercer Marx, el último Marx, donde podemos rastrear. También es verdad que los autores postcoloniales que no son marxistas han hecho mucha incidencia en el eurocentrismo de Marx, ¿no? Y aquí hay una trampa, ¿no? O sea, tanto Walter Miñolo como Edward Said han hecho como uña en el Marx eurocéntrico porque ellos no eran marxistas, ¿no? Pero, y los antiimperialistas latinoamericanos a veces no han tenido esa reflexión epistémica, ¿no? Entonces, se nos ha quedado que nadie se apropia del Marx anticolonial, ¿no? Pero yo sí que creo que hay toda una tradición en el marxismo africano, en el comunismo, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Amílcar Cabral. Yo sí que creo que hay toda una serie de reapropiaciones del pensamiento de Marx en clave anticolonial que no se han puesto en valor en el Estado español y que no han llegado a América Latina, ¿no? Porque América Latina pues tiene sus propias referencias y a veces no llega a todo lo que sucede en África, no llega. Entonces yo sí que creo que hay un Marx anticolonial que parte de las tareas es volver a leerlo y volver a leerlo, el Marx anticolonial y las lecturas anticoloniales. Demás. Y ya por terminar, claro, de esto vamos a hablar esta tarde, pero yo creo que es interesante ya incorporar reflexiones porque, bueno, Monse tiene, yo creo, una visión muy válida y muy lúcida de todo esto. Incluso la invito, si le apetece, pasarse esta tarde a escuchar y a saludar a Ramón. Yo sí que creo que el Estado español ha tenido una conexión cultural más fuerte con América Latina que con su propio legado colonial en África. En primer lugar está el tema del idioma y en segundo lugar está el tema de que después de español hubo una hegemonía francesa muy fuerte sobre Marruecos, entonces el idioma no permite en muchos casos tener ese contacto cultural como sí está con América Latina, ¿no? Por lo tanto, lo que ha llegado básicamente ha sido la literatura latinoamericana, ¿no? A partir de Miñolo, a partir de Quijano, a partir de Grofogel, a partir de Akal, por ejemplo, ¿no? O sea, como hay vínculos, hay itinerarios intelectuales que hacen que esas obras hayan llegado y lo que ha producido Homi Bhabha no, o lo que ha producido Dipa Chakrabarti. Pero yo sí que creo que definitivamente una de las discusiones que estamos teniendo últimamente más es, bueno, lo que sucede en el Estado español, ¿cómo se va a llamar? ¿Poscolonialismo? ¿Decolonialidad? ¿Un nombre nuevo? ¿Va a ser la traslación mecanicista de un debate que ya se da en otro sitio? Eso está por ver, no se sabe, claro. Pero lo que sí yo creo que es cierto es que hay unas claves en el Estado español que yo creo que abren paso a una discusión como la que se está teniendo aquí, ¿no? Que tiene que ver, en primer lugar, con el auge del feminismo, tiene que ver también con el auge del antirracismo, tiene que ver con una crisis territorial sin precedentes, no solo me refiero a Cataluña, sino una crisis del centralismo y una crisis de esos locus de enunciación centralistas que hace que otras voces se enuncien y tomen cuerpo. Y Larisa, que es la compañera que nos va a acompañar esta tarde, ella trata de hablar de producciones postcoloniales para incorporarlo todo. Es decir, que al menos tengamos un concepto que nos permita hablar de todas estas corrientes anticoloniales, postcoloniales, descoloniales y
eso también nos permitiría abordar una nueva, ¿no? O sea, cogiendo todo lo anterior, pues, o sea, ¿cómo se pueden refundar las ciencias sociales en el Estado español para eliminar o de alguna forma o tener conciencia del legado profundamente imperialista, eurocéntrico, colonial, capitalista y patriarcal de la forma de entender la historia de España, la ciencia política, la filosofía? Y yo creo que estamos en ese momento y que, aunque ha sido lento, yo creo que puede haber puede haber un despegue que tiene que ver con esas crisis que digo, ¿no? Con el antigitan, o sea, los libros sobre antigitanismo que están lanzando Ismael Cortés o Pastora Filigrana, ¿no? O sea, las discusiones antirracistas que se están dando en Madrid, la crisis territorial y esa caída en toda Europa de la izquierda centralista, el feminismo y también los debates sobre los feminismos del sur. Entonces yo creo que ahí se dan unas coordenadas para que, como decía antes, ya con esto termino, abordar una discusión postcolonial que esté en sintonía con los debates políticos, sociales que se están dando fuera de la universidad. O sea, porque si no, no hay manera. Si no, no hay manera, porque si no tienes oxígeno fuera de la universidad, dentro te ahoga. Entonces, si mantienes una batalla de ideas dentro de la universidad, es porque estás respirando de lo que sucede fuera. Y eso ha pasado con el 15M, ha pasado con el feminismo, ha pasado con todo, ha pasado con el postestructura, con mil historias, ¿no? Entonces, en la medida en la que sepamos trasladar esos debates al interior de la universidad, yo creo que podemos convertirnos en algo así como partisanos, ¿no? Tener una causa por la que estás dispuesto a luchar y asumir, bueno, pues las duras condiciones que implica luchar en territorio enemigo, ¿no? Entonces yo lo dejo aquí. Tenemos palabras de Bruno y José Manuel. Adelante, Bruno. Hola, buenos días. Muchas gracias, Montserrat, por la exposición, y no veo la hora de poder leer y estudiar su libro, también porque son temáticas de la que me estoy ocupando en mi investigación. Y lo que le quería preguntar es que has hablado del tema del, digamos, cómo el racismo, por ejemplo, es un dispositivo vinculado al colonialismo y a la vez le hace juego al capitalismo, y hemos visto cómo el capitalismo no surge en el 800, digamos, sino que está fuertemente vinculado a la historia colonial. De hecho, se habla también de que hasta el antropoceno puede haber empezado en 1611. Hay datos físicos, astrofísicos, atmosféricos, que lo demuestran. Por eso también lo que le quería preguntar es si en los estudios de coloniales y postcoloniales hay bibliografía, seguramente la hay, así que es un consejo lo que le pido, sobre cómo se haya categorizado también lo que definimos naturaleza, digamos. No solo en su manera de hacerle juego a la economía, al sistema capitalismo, o sea, no solo como objeto neutro de aplicación del extractivismo, sino también como en un nivel más filosófico, como categorización ontológica, que tiene su herencia todavía en cómo nosotros lo estamos pensando. Y eso. Gracias. Gracias, Bruno. Le doy la palabra a José Manuel, que tenía otra contribución. Bueno, sí, cortito. Yo, bueno, un poco abundando en lo que decía Javier, ¿no? De que el decolonial no nace, sino que se hace. Hombre, has hecho una referencia de la evolución de Marx, ¿no? Del propio Marx, ¿no? Con Irlanda y tal. Hombre, yo creo que también incluso el capítulo 24 del propio Capital hace referencias evidentes a un proceso de construcción de su propio pensamiento en movimiento, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que todo el discurso decolonial, bueno, a ver, forzosamente nos trae a la hora, Por eso es tan irritante Montserrat, porque nos trae a la hora, a la frontera de Ceuta, a tal, incluso a plantearnos Repsol, que es una multinacional española, un capital español, que no tiene petróleo, que está funcionando con petróleos externos. O Telefónica, o Movistar, que está colonizando las comunicaciones, o el Grupo Prisa, las publicaciones en toda América. Nos dejan las migajitas, pero ahí estamos ejerciendo. Estamos ejerciendo de una manera brutal. Y decía Dussel, joder, si es que solamente con poner la plata de Zacatecas y la plata del Potosí, de Cusco, a 2%, y le pidiéramos intereses del 2%, desde entonces hasta ahora no habría dinero suficiente, ni en los bancos centrales holandeses, alemanes, españoles y franceses, para devolver la deuda real. No sé si me explico. Entonces, eso es brutal. Y ante eso, es tan evidente que el giro decolonial, el giro filosófico decolonial, porque es un giro.
Lo dice Nelson Maldonado, y no se asume pero hay un giro filosófico, igual que fue el hermenéutico y el discursivo y las paranoias de la filosofía abstracta. Hay un giro filosófico y epistémico que nos está diciendo que tenemos que descolonizarnos. Es brutal. Entonces, a partir de ahí, entiendo que haya todas esas dificultades, ¿no? No sé, yo creo. Nada. Sí, gracias, ¿hay más cosas o no? No, por ahora no. Si quieres, ve entrándole un poco a esto. Sí, o sea, yo estoy, vamos, completamente de acuerdo con lo que dice Javier. A mí me parece que es muy importante el que hubiera como más textos y más desarrollos, porque realmente ¿no? Es un pensamiento muy vivo. Que lo peor que le podría ocurrir era sería convertirse en moda académica, y que como tal moda académica en X años pues se pasara, ¿no? Sino que yo creo que su vigencia está justamente en darte claves de interpretación y de análisis de realidades contemporáneas que desde otros dos discursos son muy difíciles de abordar o son casi imposibles de abordar. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que sí, que te da claves de interpretación y de análisis y que necesitamos más textos. Y... Perdón, que es que me sonaba el ese. Claro, Javier dice, estamos en el inicio de un nuevo pensamiento que incorpora esas claves y que da lugar a otras cosas, ¿no? Como el tema de los textos pues, de Pastor y Filigrana y de otras personas. Yo eso también lo veo. Pienso que justamente ahí hay un caudal de nuevos análisis. El tema está en ser capaces de seguir por el camino frente... Claro, porque hay una reacción, eso parece claro, ¿no? Quizá el descrédito es menor del que era hace unos años, está entrando y, bueno, quizá entrará más, pero no sabemos lo que va a dar de sí. Yo sí veo que en el tema de los gitanos y las gitanas está habiendo un cambio de perspectiva, ¿no? En el trato, en el modo de enfocarlo. O sea, yo creo que ahí eso está teniendo cierta eficacia. Y obviamente un campo que está apareciendo y que también puede ser muy interesante es la traslación a nuestro ámbito intelectual de textos afroamericanos recientes. Ha habido la traducción del texto de Marxismos Negros, que me parece muy interesante. Hay una antología también de marxistas negros de un colega que ha publicado ACAL. ACAL está publicando varias cosas en ese sentido. Está el texto de Black Lives Matter, que también está traducido. O sea, yo creo que por ahí también se van incorporando como nuevas perspectivas en relación a las luchas de los afroamericanos, y están introduciéndose también algunas cosas de intelectuales africanos contemporáneos que pueden ser también interesantes. O sea que, no sé, un poco con todo eso, igual los estudios descoloniales, o como los llamemos en el Estado español, van a tener también un aire singular y propio, ¿no? Porque qué duda cabe que todo eso es necesario. Y por otro lado, estoy de acuerdo también, Javier, con lo que decía sobre la evolución en Marx. O sea, yo, bueno, en el libro además hice un repaso de todos los textos del 56 y me parecía que ahí la perspectiva de Marx era completamente eurocéntrico. Yo creo que en esa época no hay duda sobre qué es lo que piensa. Sin embargo, es verdad que es un pensamiento muy vivo. El propio Marx es un pensador que durante toda su vida va dándole vueltas a las cosas y que se ve como esos cambios como una necesidad de repensar el propio eurocentrismo en los últimos años de su vida, ¿no? Aunque no le da, yo creo, un estatuto suficientemente importante. O sea, por ejemplo, es curioso, o a mí me resulta curiosa, que en el texto de 1831 sobre la Comuna de París,
no solo no incorpore la presencia de las mujeres en la lucha de la comuna, que me parece pues un fallo, no lo ve, cuando sin embargo la presencia de las mujeres era muy fuerte. Él tenía un trato específico con Dmitriev, que le estaba explicando todo lo que están haciendo, y lo mantienen muy en segundo o en tercer lugar, y tampoco incorpora las luchas coloniales en la Argelia de la época, que son coetáneas o simultáneas de la Comuna de París, ¿no? Bueno, a lo mejor lo conoce pero no le da importancia en ese momento, a lo mejor piensa que en el tipo de texto que está escribiendo pues eso no cabe, no lo sé, no sé, habría que hacer un seguimiento muy pormenorizado de la correspondencia de la época para darte cuenta exactamente de qué es lo que está pensando. Me parece triste porque es verdad que la tradición marxista posterior no ha identificado esos fallos, pudiéramos decir, o esos silencios, y de haber habido algún tipo de mención, aunque no fuera excesivamente relevante, pues quizá hubiera impedido otros silencios posteriores en la propia tradición, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las cosas son como son. Entonces, yo sí creo que hay una presencia de esos temas en el Marx último, por decirlo así, muy in nuce, pudiéramos decir, ¿no? Muy solo como apunte, que por tanto queda tapado por lo que es el grueso de la herencia de la tradición, y no es relevante en su momento. La tradición socialdemócrata, por supuesto, lo lee en unas coordenadas completamente diferentes, y la tradición bolchevique pues no le da la importancia que debería, ¿no? Pero incluso autoras como Rosa Luxemburg, pues tampoco veo que haya una atención a eso, o una autora como Kollontai, tampoco veo que haya una atención a esas cosas. Y claro, hoy, 150 años después, o ya 180 o 170, a lo mejor es fácil identificar esos huecos, ¿no? Pero, o sea, estaría de acuerdo contigo en que sí hay una evolución en Marx, como una incipiente atención a estos otros temas, pero no suficientemente fuerte como para poner en discusión un eurocentrismo que dibuja el marco, podríamos decir, ¿no? No desestructura ese marco, en mi lectura. En cuanto a lo que dice sobre la cuestión de la naturaleza, me parece una cuestión muy interesante, pero la verdad es que te puedo ayudar poco, porque tendría como que, bueno, puedo revisar algunas cosas, pero ahí no acabo de ver por dónde hincarle el diente al tema. Es decir, cómo los postcoloniales, descoloniales trabajan el tema de la naturaleza desde su propio discurso. Yo creo que ahí quizá la autora mejor sería, ¿cómo se llama esta mujer? Kusikanki, no me sale ahora el nombre. Javier, Silvia Rivera Kusikanki. Quizá ahí podrías encontrar algunas cosas interesantes, porque como ella es también crítica con la lectura descolonial más clásica, por decirlo así, y hecha a mano de tradiciones autóctonas y del pensamiento indigenista, y etcétera, etcétera, es posible que por ahí podrías encontrar alguna cuestión interesante en este punto. Pero es, digamos, lo que me viene a la cabeza en primer lugar, porque yo recuerdo haber trabajado cuando en Ecuador, en la Constitución, se defendían los derechos de la naturaleza. Recuerdo haber trabajado un poco sobre eso. Ahí había el crítico de Correa, Alberto Acosta. Él echa mano también de algunas cuestiones en relación con si puede hablarse de un derecho de la naturaleza, que era un tema que se discutía mucho en ese momento. Y también cita algunos textos antiguos que a lo mejor por ahí también podrías encontrar alguna cosa, porque era un tema debatido, es decir, en la jurisprudencia, por decirlo así, de corte
colonial, la naturaleza no es sujeto de derechos. Sin embargo, en la cosmogonía y en la jurisprudencia autóctona, indigenista, sí puede hablarse de derechos de la naturaleza y de, digamos, los grupos indígenas como preservadores de este derecho, como voces que hablan en nombre de ese derecho. Entonces, por ahí habría cosas interesantes, yo creo, a rebuscar en ese marco. Pero vamos, más, porque estoy pensando a medida que te hablo, el feminismo, los feminismos descoloniales ligados a la tradición indígena. Ahí hay una autora, Gabriela, me acuerdo del apellido, pero te lo puedo buscar y mandártelo, también trabaja un poco en esa línea, ¿no? Feminismos comunitaristas, feminismos antipatriarcales, pero ligados a la tradición indígena. Entonces, de alguna manera también entran ahí en esa lectura, ¿no? En esa puesta en discusión. Por ahí también podrías encontrar alguna cosa, yo creo, ¿no? Antipatriarcal, pero no en el marco del feminismo ilustrado, sino en el marco de los feminismos más ligados a la propia tradición indígena. Ahí también hay alguna cosa interesante. Gargarella me parece que se llama esta autora, Gabriela, pero bueno, te puedo mandar la referencia. Y en cuanto a lo que decía José Manuel López, el giro filosófico. El giro filosófico a mí me parece, ya te lo he dicho antes, yo creo que es un giro fuerte, sobre todo porque lo que introduce es la violencia epistémica del discurso eurocéntrico. ¿En qué radica ese giro, o una de las claves de ese giro? Es en la construcción del otro por vía negativa y por vía, podríamos decir, por vía del no y por la vía jerárquica de la deshumanización, del no ser, que dicen nuestros colegas que hablan del no ser. En primer lugar, y a mí me parece que ese es un tema complejo. La construcción de la alteridad en el pensamiento europeo clásico, por decirlo así, es una construcción de la alteridad por vía de negación. El otro es la negación de mí, que soy el sujeto de discurso, por decirlo así, ¿no? La mujer es la otra del varón, el colonizado es el otro del sujeto blanco que enuncia el discurso, y por tanto, por definición, no tiene discurso, porque es el negativo, ¿no? Es como la imagen en negativo. Claro, un discurso que hace del otro la negación del uno es un discurso que lo tiene muy difícil para verse interpelado por el otro, porque por definición el otro queda, o la otra queda fuera del discurso. Incluso un autor como Deleuze, que juega con ese devenir otro del uno, tropieza siempre con ese problema, ¿no? Con que en el momento en que el otro te plantea el uno como cierre discursivo, porque impide justamente la construcción de un uno que sea un uno múltiple, un uno atravesado por la diferencia, etcétera, etcétera, pone en discusión ese discurso del uno como discurso teológico. Y ahí tropiezas con el carácter de teología secularizada del discurso filosófico clásico, que para mí es un tema muy importante, pero es un tema, digamos, tan enraizado en la propia construcción del discurso filosófico que rápidamente suscita todo tipo de incendios. ¿No? Es como pones en cuestión, digamos, el uno como polo enunciador y como polo, como sustancia ontológica, por decirlo así, ¿no?
pones en discusión el privilegio del habla de ese uno enunciador. Te obliga a pensar un plano de enunciación atravesado de diferencias en ocasiones incomposibles, por ir ya a Leibniz. O sea, te obliga a una construcción mental completamente distinta de la clásica en el discurso filosófico hegemónico. Y eso, aparte que es muy difícil de hacer porque es complejo, no en balde la tradición filosófica europea es una tradición en la cual pues contamos con pensadores eximios, es una cosa difícil de hacer, y por otra parte es una cuestión, digamos, que regionaliza la filosofía, y eso por definición es una herejía. O sea, regionalizar el pensamiento filosófico es como mentar al diablo en la conversación. Entonces, ¿no? Porque te coloca fuera del mapa, por decirlo así, ¿no? Ya no es solamente la historia de España que decía Javier, es que es el fundamento del pensar, por decirlo así, ¿no? Entonces es una operación que yo creo que nos va a llevar tiempo, exige mucha valentía, exige por otra parte un pensamiento complejo de alto standing, que no siempre somos capaces de hacer, y exige por otra parte tomarte en serio justamente el propio pensamiento con el que discutes, que claro, que tiene una complejidad intrínseca muy alta, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos generaciones de filósofos y filósofas para poder transitar por este camino que se las trae, porque está lleno de dificultades, ¿no? No es fácil medirse pues, con Leibniz, con Hegel, con Kant, con Hobbes, y ahí Spinoza para mí es un aliado que nos da algunas claves, Deleuze es otro aliado que también te da algunas claves, pero es un camino muy difícil. Entonces, bueno, paso a paso. Llevamos muchos siglos de pensamiento europeo a las espaldas y entonces eso me resulta un poco complicado. Pero bueno, ánimo, porque allí hay muchas mentes inteligentes y es cuestión de ir buscando aliados y de ir buscando caminos que recorrer, que bueno, diremos aquello de yo sola no puedo, pero con vosotros sí, pues eso, ¿no? O sea, en comunidad lo conseguiremos. Y